Producciones Lowpod. Seguimos aquí en este nuevo episodio de Alimenta tu Mente, el primer episodio de la segunda temporada de Alimenta tu Mente en el CBGP, un CBGP en el que se está celebrando esta noche, 30 de septiembre, tarde-noche más bien, la Noche de los Investigadores. ¿Y quién mejor para contarnos qué es la Noche de los Investigadores que Luis Rey? Os estaréis preguntando que quién es Luis Rey. Bueno, os vamos a contar quién es Luis Rey, que es profesor titular de microbiología del Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal y además es el coordinador de actividades de la Noche Europea de los Investigadores y también de las actividades de divulgación del CBGP. Casi me quedo sin aire al decir todo esto, ¿eh? O sea, no es poca cosa. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues encantado de estar aquí y como mi actividad es de divulgar, pues creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Seguro que sí. Empezamos hablando por el tema que nos tiene hoy aquí, como decimos, la Noche de los Investigadores. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué ha surgido este proyecto? Bueno, la Noche de los Investigadores es una actividad que se hace a nivel europeo y yo creo que participan como 400 ciudades. Y de lo que se trata es de divulgar qué hacen los investigadores, por qué lo hacen, cómo lo hacen y luego pues también ponerle a lo mejor rostro de persona. Es decir, muchas veces se ven las investigaciones, pues se ha descubierto, pero muchas veces cuando la gente viene a visitarnos, pues conoce a la persona que está haciendo la investigación e incluso puede averiguar cosas de su familia, de cómo compatibiliza la investigación con la familia, de cuáles son sus aficiones, por qué se ha dedicado a investigar, qué problemas tiene, qué dificultades hay. De hecho, hay gente también que viene con curiosidad, ¿no? Cuando vienen a verte, pues hay chicos jóvenes, ¿no? Digamos, que pueden estar pensando en su futuro profesional, si les gustaría investigar. Nosotros estamos en un centro de biotecnología y yo creo que la biotecnología ahora es una materia como muy atractiva y gente tiene curiosidad por preguntar cosas, ¿no? De qué se hace, qué salidas profesionales puede haber. Entonces nosotros, ya digo, es la Noche de los Investigadores, contar la vida de un investigador. Y luego, pues concretar un poco más, pues como estamos en un centro de biotecnología y genómica de plantas, pues hablamos de plantas, de microorganismos asociados con las plantas, de qué podemos hacer, qué dificultades hay. Y luego también buscamos, vamos, lo que nos preguntan muchas veces. La gente tiene curiosidad, ¿no? Muchas veces te pregunta si hay riesgos, ¿no? O sea que la idea es divulgar lo que hacemos, ¿no? Y un poco también convencer a la gente. Yo creo que en España la idea de la investigación no parece como algo muy... Muchas empresas, por ejemplo, el sector de las empresas no está siempre muchas veces convencido, ¿no? De invertir en investigación. También contamos, y eso quizá es, la investigación a veces es algo a largo plazo. Y muchas veces hay mucha inmediatez. Además, hoy yo creo que en esta época que nos ha tocado vivir, todo lo queremos muy rápido, ¿no? Entonces, también cuando la gente viene aquí, te dice, bueno, pues mira, la investigación se hace, pues si yo trabajo con plantas, pues hay que esperar que estas cosas que yo he puesto, porque la planta crezca, que tenga semillas, y en fin, que son años, ¿no? Que no llegas, investigas, ¿no? Yo a veces tengo amigos que te dicen, bueno, ¿y qué habéis descubierto esta semana? ¿O qué habéis descubierto este mes? Y dices, pues no te creas, que normalmente no descubrimos nada y de vez en cuando pues te sorprendes, ¿no? Entonces quizá lo atractivo también, que eso a mí sí me gusta decirlo, es que no haces una rutina, ¿no? Tienes que estar pensando en hacer algo, pero vas arriesgado, porque, o sea, vas con riesgo porque estás haciendo algo que en principio no está hecho. Entonces puedes tener éxito y la mayoría de las veces no consigues nada, claro, ¿no? Entonces es duro y eso también lo contamos a los posibles interesados en hacer investigación, decirle, oye, no te vayas a frustrar, lo normal en la investigación es que pruebes muchas cosas y te salgan pocas, pero claro, las pocas que te puedan salir, pues es una satisfacción enorme, ¿no? Y bueno, pues eso también es una cosa que podemos comentar, ¿no? Que la gente a lo mejor piensa, oye, la vida de los investigadores es estupenda porque están todo el día descubriendo cosas, pues no descubres tantas, ¿no? Como te gustaría. Bueno, en primer lugar, es un placer poder hablar contigo y quería preguntarte qué actividades se van a llevar a cabo hoy, qué es lo que va a ver la gente que viene a visitar el centro y a visitar a los investigadores. Pues en la experiencia que nosotros tenemos, a todo el mundo le gusta tocar algo en general. Entonces, hemos preparado algo de tocar, ¿no? Entonces, tenemos una preparación de lechos, van a hacer con material reciclado, van a montar unas plantas, unas macetas y les van a explicar un poco cómo mantenerlas y los helechos se los pueden llevar. Entonces, la gente en general aprecia mucho lo de tocar. Luego también tenemos un taller de leguminosas, y entonces van a ver unas judías, van a ver soja, garbanzos.
Y luego, en particular, lo que van a hacer es ver las raíces, porque tenemos unas plantas que tienen unas bolitas en la raíz que son nódulos que les permiten fijar nitrógeno, es una característica de las leguminosas. Y le vamos a contar que eso tiene interés, por ejemplo, porque estamos en un momento además donde los fertilizantes están muy caros y la tecnología que permita que las plantas puedan utilizar el nitrógeno del aire, que es lo que hacen las leguminosas que nosotros les enseñamos, pues eso tendría un gran beneficio para el medio ambiente, entre otras cosas, y lo van a poder tocar, lo van a poder ver las raíces de una planta y las de otra. Y luego también tenemos un taller donde van a ver que los microorganismos muchas veces, las bacterias, los hongos, mucha gente los asocia como algo peligroso, pues van a ver que algunos son buenos y beneficiosos un poco para la salud de las plantas. Entonces tenemos otro taller de tocar de inmunidad de plantas y luego tenemos una visita. Entonces la visita más o menos es la mitad del tiempo, pero la visita también se nos queda poco, aunque le dedicamos casi una hora porque van a ver nuestros invernaderos. Entonces van a ver, pues tenemos desde viñas hasta chopos, tenemos tomates, tenemos plantas de tabaco, entonces se sorprenden porque no es que fumemos aquí ni produzcamos tabaco, sino que muchísimas cosas que se hacen con virus, pues por ejemplo el tabaco es una planta muy buena para multiplicar virus, entonces hay un montón de plantas de tabaco. Y luego tenemos una planta que tiene un nombre más raro que se llama Arabidopsis, que es una planta muy chiquitita, no será más grande de 10 centímetros, pero se utiliza mucho. Es como, de hecho es una planta modelo porque tiene tantos genes como los humanos y entonces muchas rutas y muchas características de las plantas, bueno, todas las características de las plantas están en los genes. Entonces, averiguar para qué... Tiene 23.000 genes, por ejemplo, las plantas de Arabidopsis, que es el mismo número de genes que tenemos, ¿no?, nosotros, ¿no? Pues aproximadamente, al menos un tercio de esos genes no se sabe para qué sirven, ¿no? Entonces, y de los que se conocen algo, pues todavía queda mucho por saber, ¿no? Entonces, nos sirve trabajar con esta planta y con esta planta, que en principio no se utiliza para agricultura, pues lo que se aprende de esa planta, pues luego se puede aprovechar para maíz o para arroz o para trigo, ¿no? Me gusta a lo que te refieres con que son talleres de tocar. Eso es. A la gente en general le gusta, ¿no? Las actividades interactivas y ¿quién lo disfruta más? ¿Los niños, los mayores? No, o sea, hay de todo, ¿no? Pero en general también depende un poco, es importante la edad, porque claro, no es lo mismo dirigir un taller a niños a lo mejor de 6 o 7 años que a lo mejor de 15, ¿no? Entonces, cuando aquí tenemos, por eso es bueno a veces cuando, ahora hablaré a lo mejor de la Semana de la Ciencia, si viene un grupo más homogéneo y sabemos que el nivel que tiene, por ejemplo, estudiantes de bachillerato, pues les puedes explicar un poco más de detalles acerca de una técnica, de a lo mejor de genética y demás. Si vienen chicos más jóvenes o niños pequeños, pues te quedas un poco en la forma de las plantas, las raíces, que las toquen, que vean si tienen flores, si no tienen flores, ¿no? Entonces es importante que toquen y que lo pasen, que disfruten, ¿no? Entonces, claro, si haces un experimento un poco más de explicación más difícil, pues tiene que tener un público más alto, ¿no? Pero lo pasan muy bien también, ¿no? Y luego, pues si vienen personas que a lo mejor, pues esto de la biología, el nivel de detalle no es muy grande, pues tienes que contarlo de una forma divulgativa, ¿no? Pero yo creo que en general la gente les gusta, ¿eh? O sea, que se van contentos. Decías que la gente es muy curiosa, que os pregunta bastante. ¿Qué es lo que más os pregunta? Por ejemplo, os pregunta sobre salidas profesionales, sobre estudiar, cosas a estudiar. ¿Son dudas más no relacionadas con el tema profesional? ¿Cuáles son las dudas más comunes? O sea, influye mucho la edad, o sea, la edad, el perfil, podríamos decir, del visitante, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho también actividades a veces en Juvenalia y a mí me hace mucha gracia porque, claro, nosotros tenemos un taller que pone plantas, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, me pregunta a mí, oye, se me están muriendo los geranios, no sé qué podría hacer. O tengo una planta que la tengo y es que la riego mucho y hay veces que hay cosas que no sabemos responder, ¿no? Luego, también hay mucho interés ahora con la alimentación, ¿no? La gente, por ejemplo, nosotros intentamos siempre hablar de transgénicos porque creo que podemos explicar claramente qué es un transgénico. Entonces, la gente está muy preocupada si el transgénico va a influir en la salud, si los tomates transgénicos van a ser muy peligrosos y cancerígenos incluso. Y entonces, pues tú explicas un poco en qué consiste el transgénico, puedes contar incluso que la insulina que se vende en las farmacias, pues probablemente viene de un gen de humanos metido en una bacteria. O sea que quizá la información que hay acerca de los transgénicos es muy mala y entonces pues ahí es donde te das cuenta de que eso puede ser muy interesante. Entonces la gente se va luego con una idea que no había pensado, o sea, decía, ay, pues yo tenía una idea completamente diferente de esto, nunca se me hubiera ocurrido que esto podía ser así, ¿no? Entonces la gente tiene curiosidad por eso, por qué come, qué no come, a dónde vamos, si nos vamos a hacer todos muy digamos, artificiales o no.
Y luego, pues curiosidades, pues ya digo, la gente te habla de los hongos o te cuenta de enfermedades. Yo, como mi especialidad es la microbiología, pues la gente te cuenta si tiene tos, si no tiene tos. Pues oye, ¿tú crees que...? No sé, a veces... Precisamente, con esto que comentabas de los transgénicos, he recordado que ayer jueves 29, fui con mi compañero Gon, aquí presente, a una charla que organizaba la Fundación Antama sobre comunicación y ciencia, ¿no? Se tocaban mucho estos temas que decías, que estabas comentando tú, entre ellos también el tema de los transgénicos. Tú te encargas de la divulgación. ¿Cómo crees que comunica la ciencia? ¿Crees que comunica bien? ¿Crees que comunica mal? ¿Qué crees que le falta a la ciencia para comunicar mejor? ¿Cómo crees que se puede comunicar mejor? Y, por ejemplo, ¿por qué crees que casos como los de los transgénicos sigue habiendo en este caso mucha gente que se piensa que son cancerígenos, que son muy perjudiciales para la salud, cuando los estudios han demostrado que no es así? ¿A qué crees que se debe eso? ¿Una mala comunicación? Mala comunicación. Y yo creo que algo que le puede ocurrir a muchas personas es que, claro, si tú llevas a lo mejor 15 años haciendo lo mismo, pues utilizas un lenguaje, digamos, sofisticado, especializado. Pero claro, el público en general no se entera de eso. ¿Tú crees que la comunicación es muy técnica desde la ciencia? O sea, eso es uno de los problemas para mí. O sea, yo creo que parte de los problemas que puede haber es, pues eso, tú empiezas a contar algo y la gente desconecta porque no lo sigue. Entonces hay que darle color. O sea, color quiere decir, pues eso, fotos bonitas, imágenes bonitas, esquemas sencillos, algo atractivo. Se hablaba mucho de lo visual, yo creo que es muy importante. La humanización también, de humanizar la figura del científico, no como una persona que está encerrada. Claro, raro, o sea, una persona rara que dice cosas que no se entienden, ¿no? Y entonces eso yo creo que es lo que perjudica, y a veces puede ser que no te entiendan. O sea, tienes que tener mucho cuidado quiero decir que si te descuidas un poco, hablas como hablas con o sea, tú a lo mejor en una semana, de lunes a viernes, hablas con tus compañeros con un lenguaje muy sofisticado. Sí. Y le estás contando a tus compañeros o incluso al centro en el que estás qué es lo que estás haciendo. Pero cuando te encuentras una divulgación, esos no saben. De hecho, por ejemplo, para mí, que me gusta, digamos, la ciencia, mi especialidad son las bacterias, ¿no? Sí. Pues si alguien me empieza a hablar de plantas, como empiece a hablarme muy técnicamente desde el principio, me pierdo. Y yo estoy metido en el campo, ¿no? Entonces, tenemos que... Un pecado, digamos, que cometemos es que damos por supuesto que la gente va a saber. Incluso hay veces que por ser cuidadoso, decir, ay, pues a ver si va a... Yo se lo digo a mucha gente, digo, no te preocupes en preguntar, lo más básico, porque es que entonces hay que contar lo más básico. Y no te debe importar contar algo muy, muy, muy básico, que a lo mejor el interlocutor lo entiende perfectamente y dice, uy, qué fácil. Pero en mi experiencia, pecamos más de ser demasiado sofisticados a ser demasiado simples, ¿no? Entonces yo creo que eso le falta. O sea, tenemos que explicar las cosas de una forma muy sencilla y esperar a que te pregunten. Porque a veces empezamos a contar nuestras historias y el que llega un momento que desconecta, te mira y no te entiende, ¿no? Y Luis, ¿eso cómo se aprende? ¿Hay alguna manera en que los estudiantes o los científicos practiquen esas habilidades o se entrenan? Yo creo que se puede entrenar. O sea, yo creo que se entrena todo. ¿El día de hoy es una práctica posible? ¿Es un aprendizaje posible para los estudiantes de doctorado? Sí, sin ninguna duda. O sea, a mí siempre me ha gustado enseñar desde hace mucho tiempo, pero yo, por ejemplo, como enseñaba antes a como enseño ahora, pues diría que hay como trucos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que presentar algo para que lo vean, conviene que el esquema sea sencillo, no poner muchos datos en una imagen. Y luego otra cosa, por ejemplo, otra cosa que esa tiene que ver ya con la edad, ¿no? Las imágenes muy pequeñitas, no, pone imágenes grandes, vistosas, claras, ¿no? Entonces, a veces la gente pone unas diapositivas con mucha información. Y luego otra cosa que me gusta mucho decirle a mí a los estudiantes es que lleven al público. Si yo pongo una diapositiva que tiene a lo mejor 4 imágenes o 4 partes, tienes que decir, yo ya sé cuál es la imagen, ¿no? Pero el que me está escuchando no. Entonces tienes que ir diciéndole, fíjate en esto, que tiene este color rojo, y entonces esta imagen de aquí, y luego fíjate en esto otro, y lo vas llevando, y entonces cuando la gente se entera viendo lo que le estás contando, la cara de satisfacción es muy evidente. Ahí sucede la magia, ¿no? Sí. Y lo notas, que yo se lo estaba diciendo hoy a los que nos estaban escuchando aquí en el salón de actos, digo, no habéis preguntado nada. Entonces, un buen síntoma es que te pregunten. Entonces, en general, cuando la gente pregunta es que se ha enterado. Porque, claro, si no te enteras no puedes preguntar. Entonces, no debe ser especialmente sofisticado. Yo muchas veces también le digo a las personas que tienen que explicar algo muy básico. Que si el que te está escuchando te entiende bien y tiene nivel o curiosidad, ya te va a preguntar él. A veces te encuentras en un público y cuentas algo muy básico. Y tú podías haber contado cosas más complicadas. Pero entonces alguien te empieza a preguntar y entonces tú ya vas incrementando el nivel de complejidad. Porque hay alguien a lo mejor que te está diciendo cosas y dice, oye, este se ha enterado de todo muy bien. Y para poder preguntar te tienes que enterar bien, ¿no? Entonces conviene dar un nivel, digamos, muy asequible, muy sencillo, y luego que te pregunten, ¿no? Y entonces eso yo creo que es lo que más atractivo podría hacer la divulgación. Entonces, claro, si tú llegas y cuentas, voy a hablar de los transgénicos, pues los transgénicos son tal, son cual, bla, y empiezas a dar muchos datos, pues es más difícil que te sigan. Y luego
el nivel, por ejemplo, tú dices divulgar, pues si hubiera coloquios lo mejor, porque yo doy muchas veces la presentación de lo que cuento y la he ido cambiando. A lo mejor contaba antes cosas y digo, esto no lo voy a contar así porque la gente esto como que le aburre, ¿no? Un poco. Y cuando hacemos la visita por el centro, por ejemplo, nosotros ahora les llevamos a la sala de los congeladores, ¿no? Pues eso fue como una especie de anécdota. Y un día que tenía que enseñar, digo, bueno, aquí tenemos los congeladores. Y la gente empieza a decir, ¿ah, sí? ¿Y para qué queréis congeladores? Porque además tenemos como 20 y tantos congeladores al lado uno de otro. Entonces, me acuerdo de abrir uno y la gente me digo, ¿a qué temperatura tienen? Pues estos congeladores están a menos 70 grados. Ay, ¿por qué están tan fríos? Entonces te das cuenta, yo lo tengo ahora como algo de parada obligada cuando vienen aquí, porque a la gente le llama mucho la atención que tengamos células guardadas en un congelador, que yo les cuento que si esas células las pongo en unas condiciones determinadas, reviven las células. Y puedo tener las células desde hace 40 años y si les pongo los nutrientes adecuados, esas células pueden estar vivas como si fuera ayer. Entonces eso le gusta a la gente y entonces eso dice, pues esto lo voy a contar, que yo pasaba por la sala de los congeladores y no contaba nada. Entonces todas esas cosas se hacen rutinariamente en las visitas que se hacen anualmente. Las visitas que se hacen en el centro. Por la Noche de los Investigadores. Y en la Semana de la Ciencia. Y por la Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia es cuando hemos tenido más actividad siempre. Porque, por ejemplo, ahora, hoy yo esperaba, teníamos como idea de admitir hasta 100 personas, pero han venido menos. Y es que un viernes por la tarde es un poco difícil. Entonces, la Semana de la Ciencia, de hecho yo empecé haciendo actividades y al principio ofertaba por la tarde. Entonces los institutos me decían que por la tarde no venían. Entonces ahora las ofertamos solo por la mañana. Entonces te vas adaptando. Por ejemplo, poner una actividad un viernes no es una buena idea. Lo que pasa es que como es la Noche de los Investigadores y es el último viernes, me parece, del mes de septiembre, pues es siempre el último día, ¿no? Pero un viernes por la tarde el público es más difícil de convencer, ¿no? Ahora hablamos de la Semana de la Ciencia, pero sí que quería preguntarte alguna cosa más sobre comunicación y ciencia que me pareció un tema muy relevante y muy interesante. Por ejemplo, yo insisto en lo de los transgénicos, que yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Ayer una de las conclusiones a las que se llegaba en esta charla que comento, y yo estoy de acuerdo, es que si no comunicas tú, alguien va a hacerlo por ti. Quiero decir, si tú no creas el relato, lo va a hacer otro, ¿no? Siempre se decía, eso también se dice mucho en la política, ¿no? Que el candidato perdedor es el que consigue que su rival es el que vende el relato, ¿no? Entonces, en el caso de los transgénicos, yo creo que es un ejemplo claro que quien ha vendido el relato pues puede ser Greenpeace u otras organizaciones ecologistas que han vendido que son malos, son cancerígenos y tal, y muchas veces ha calado en la sociedad posiblemente por una falta de comunicación y de construcción de relato por parte de la ciencia. Sin embargo, ¿tú crees que en los últimos años ha habido una progresión, una mejora en cuanto se refiere a la comunicación científica? ¿Crees que se ha progresado, aún haciendo falta que mejore esta? Sí, sin ninguna duda, porque es como tomar conciencia. Por ejemplo, tú puedes ser, tú imagínate que tú eres un científico y haces, pues los científicos en principio hacen cosas sofisticadas, ¿no? Pues tú puedes llegar y decir, esto que no lo va a entender nadie, o sea, esto no lo va a entender nadie. Pero yo creo que es falso, o sea, yo creo que aunque hicieras física cuántica, tú puedes buscar ejemplos para que le llegue la física cuántica a cualquiera, ¿vale? Entonces, indudablemente no vas a llegar al nivel de detalle y algunas cosas las vas a como simplificar, ¿no? Yo muchas veces como confieso diciendo, esto que estoy contando de alguna manera es como si no fuera verdad, pero para que lo entendáis mejor lo voy a contar así. Entonces luego si hay alguien, por ejemplo, que sabe, te dice, oye, que eso que has contado no es exactamente así. Tú dices, bueno, exactamente no es así, pero yo lo cuento así porque creo que llega a más gente. Entonces yo creo que hay conciencia ahora de que hay que contar. O sea, antes tú podías decir, yo hago mi investigación y si lo entienden bien y si no, pues para llegar a mi nivel. Es verdad que existe esa conciencia y yo creo que desde luego se ha mejorado mucho. Aunque ayer también se comentaba, por ejemplo, respecto al tema de la alimentación. Hay interés por la alimentación, tú mismo lo decías ahora. Sí. Ahora se impone un estilo de vida sano, ¿no? Se preocupa mucho más la gente por la alimentación. Pero sin embargo muchas veces a donde acude la gente a informarse no es a técnicos o a científicos o a gente del sector, sino a influencers o a internet, como dicen ayer ellos. Hablábamos de los real fooders, ¿no? Que se pusieron muy de moda en los últimos años. ¿Esto tú crees que se debe también a un problema de cómo se articula el mensaje por parte de los profesionales? Totalmente. ¿O simplemente crees que es algo por...? No. Yo creo que eso yo tengo hijos ahora entre alrededor de 20 años y me dicen, papá, ¿cómo ves las noticias todavía? Si yo me informo por vídeos cortos, por los TikTok o TikTok, lo que sea. Por ejemplo. Yo solo veo TikTok. Pues entonces tú puedes decir, ay, TikTok. Yo, por ejemplo, puedo decir TikTok. Pues yo cada vez estoy más convencido de hacer TikTok. O sea, quiero decir que creo que eso es lo que la gente más joven le parece interesante. Hay otra cosa que yo creo que, pero es como todo.
yo creo que para aprender realmente hay que dedicarle tiempo, ¿no? Pero estamos como yo lo noto mucho, o me parece, en la época de la inmediatez. Entonces, cualquier cosa que dure más de 20 segundos, que tenga más de no sé cuántas palabras, ya ni lo Eso miras. lo comentabas tú ahora mismo con la inversión en investigación, en I+D+, y por parte de las empresas. Entonces, tiene que ser todo muy rápido, ¿no? Entonces, pues hay que adaptarse. Entonces, porque yo creo que lo que hay que hacer es intentar enganchar. Si yo oigo un TikTok y me gusta, pues ya investigo más. Pero si no me engancha de entrada, pues fuera. Entonces, quizá eso hay que adaptarlo. Entonces, los mensajes largos, yo he vivido, por ejemplo, una cosa que con los años ya me voy haciendo cada vez más mayor, digamos, o tengo más años. Yo he visto cómo los congresos antes, pues las charlas eran de 1 hora. Bueno, pues a mí ahora me han invitado a que dé 8 minutos. Y entonces esa es la tendencia. O sea, ahora hay que ser... Congresos de científicos. Congresos de científicos. Eso para científicos. Para científicos, 8 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora, además, hay mucha competencia, ¿no? O sea, por ejemplo, antes, pues, no sé, pero ahora hay millones de revistas con millones de artículos. Entonces, claro, ¿tú qué tienes que hacer? Poner algo muy cortito para que la gente le dé tiempo a leerlo y decir, me ha gustado, ya me voy a informar más. Pero si tú pones algo muy largo, directamente no lo lees. Está de moda el resumen de las tesis en 3 minutos, ¿no? Y otro tipo todo. De cosas. Entonces eso quizás es mucha presión, pero yo lo veo como algo que también... Hay que adaptarse, ¿no? Y que haces una oferta. O sea, por ejemplo, si tú dices, mira, en el mercado, yo qué sé, lo que sea, de alimentos, pues hay 500 artículos. Pues si son todos muy pequeñitos, tú a lo mejor puedes ver muchos de ellos y decir, me gusta. Es que miras algo que parece muy atractivo y luego no es nada. Sí. Yo cuento esto, no sé si... Yo te quería preguntar, ¿qué importancia se le da desde las instituciones a la divulgación y qué interés tenéis vosotros como investigadores en divulgar? O si tenéis ¿es todo voluntariamente o hay además alguna responsabilidad, alguna relación? Desde ya hace un tiempo, cada vez que se recibe dinero público, hay como un compromiso de hacer una actividad de divulgación. De hecho, luego cuando uno termina un proyecto y tiene que contar los resultados, algo de lo que le piden que haya hecho es actividades de divulgación y que las documente. Entonces eso ocurre, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, está también muy bien establecido. O sea, si alguien recibe fondos de la Unión Europea, pues luego la Unión Europea de alguna manera quiere también justificar un poco o explicar a dónde ha dado el dinero, para qué lo ha dado el dinero, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y eso se hace. Entonces los investigadores, a algunos les puede gustar más o menos, pero todos están concienciados de que una parte de su trabajo es divulgar. Lo necesitan para poder seguir investigando. Exacto, claro. Sí, es necesario para poder conseguir fondos. Entonces pues habrá gente que esté más o menos motivada, pero de luego todos intentamos contribuir a divulgar lo que estamos haciendo, justificando para qué nos han dado el dinero, etcétera. Has dicho antes algo muy interesante, Luis, al menos a mi modo de ver, sobre lo que es la investigación, la inversión en investigación, innovación por parte de las empresas, que se invierte poco, lo cual lo podemos hilar también con una de las posiblemente temas estrellas que ha habido durante la entrevista, que es la inmediatez, ¿no? El cortoplacismo. Es evidente, la investigación es algo a largo plazo, ¿no? Que no tiene resultados inmediatos. ¿Por qué crees que en España hay esta poca inversión por la parte de las empresas en investigación? Perdón, es evidente que es por esa visión cortoplacista, pero ¿por qué crees que estamos instalados en esa visión cortoplacista y crees que se puede cambiar de cara al futuro? Claro, o sea, yo creo que muchas cosas necesitan como... un compañero del centro decía algo como que te hace pensar. Entonces él decía, por ejemplo, los científicos no deben trabajar solos, deben trabajar en grupo. Y además deben trabajar en grupos grandes. Y cosas que describen un poco la realidad es que a lo mejor en un centro de investigación donde hay 300 personas, pues a lo mejor 5 o 6 sacan algo muy útil y muy interesante, ¿no? Entonces, alguien puede hacer la idea simplista de decir, bueno, pues si con 5 personas sacan algo bueno, pues ¿para qué vamos a tener 300? Pero lo que me contaba este profesor mío que me hizo reflexionar, decía, no, es que tiene que haber como masa crítica, tiene que haber como ambiente. Entonces, tiene que haber ambiente de investigar y hay que tener un poco la conciencia de que va a investigar mucha gente y la mayoría no van a sacar nada. Y de hecho, yo a veces pienso en escribir como un libro, porque creo que muchísimos, indudablemente no todos, pero muchísimos de los descubrimientos que hay son aleatorios. Quiere decir que tú estabas haciendo una cosa, descubres algo y luego alguien lo aplica en avanzado en la historia muchas veces, ¿no? Claro, entonces esa es quizá más lejos, claro, ¿no? entonces si tú comparas eso con la actividad empresarial, indudablemente, y así tiene que ser claramente, es
se marca unos objetivos. Entonces, claro, que tú me digas, mira, yo me voy a poner a investigar algo, a ver si sale algo, eso para un empresario debe ser como un dolor, o sea, como decirle, o sea, te voy a dar yo dinero para ver si sacas algo, yo te doy para que tú, yo qué sé, si fabricas ladrillos, pues si te doy tanto, quiero tantos ladrillos, y si te doy más ladrillos. Entonces la investigación, podríamos decir que tiene algo de cuántico en el sentido de que tú puedes no sacar nada, puedes no sacar nada, puedes no sacar nada, y de repente sacas algo que es muy útil y es muy bueno para un montón de gente y todo el mundo se beneficia, ¿no? Entonces, que eso cale, pues cuesta porque tienes que arriesgar, porque tú a lo mejor, quizá se ve a lo mejor mejor recursos con los fondos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión estos que son de alto riesgo, pues a lo mejor es gente es una serie de empresarios que están dispuestos a decir, mira, el 90% de lo que voy a gastar no va a servir para nada, pero con que descubra algo bueno. Entonces, claro, nos tenemos que ir mirando también en nuestros vecinos, es decir, en países que invierten mucho en investigación, como los países nórdicos, como Japón, como Estados Unidos, ¿no? Investigan mucho. Y no todos los que están investigando descubren cosas. Entonces, claro, eso quizá desluce un poco. Tú dices, oye, pues le estoy dando, si en este centro estamos 300 personas, pues ¿cuántos podemos descubrir cosas que se apliquen así de una forma, pues a lo mejor casi ninguno? Pero si no estuviéramos 300 personas aquí trabajando, igual no saldría nadie que encontrara algo. Entonces, si uno busca un poco entre los que han descubierto cosas, vienen de ahí, ¿no? De sitios donde hay mucha gente investigando y de repente uno descubre una cosa que en principio no está relacionada con lo que se va a utilizar y luego tiene un aprovechamiento impresionante, ¿no? Es verdad que claro, o sea, en un mundo como el de hoy en día, en el que se exige resultados inmediatos, cosas visibles, ¿no? Es decir, algo que se pueda aplicar, pues situaciones como las que estabas comentando ahora mismo, pues evidentemente muchas veces no encajan en este esquema, ¿no? Pero bueno, ojalá que encajen al menos en el futuro. Y luego cuando decís lo de la divulgación, yo a veces me recuerdo, o sea, hablando diciendo, mucha de la gente que viene a vernos es gente joven ahora, ¿no? Y entonces es de lógica que alguna de esa gente joven, pues el día de mañana tenga puesto de responsabilidad. Entonces, si tu mensaje le ha calado, pues por ejemplo, igual esto es un poco atrevido en el sentido de cuando vino la crisis, tuvimos la crisis hace unos años, pues recortaron todo, ¿no? Entonces, claro, si tú recortas en ciencia, por ejemplo, nosotros que tenemos un grupo de investigación donde somos 6 o 7 personas, si tú de repente me dejas un año sin darme dinero, pues la gente que tengo se me va, entonces yo no produzco, entonces ya no me da dinero, es como que se destroza. Entonces, claro, a lo mejor no es una parte del presupuesto muy grande, pero si tú no la valoras como algo importante y dices, bueno, este año está la cosa de crisis, pues total, los investigadores que descubren cosas de vez en cuando, pues les dejamos sin dinero este año. Pues claro, eso hace mucho daño. O sea, es como algo que es muy fácil de romper y muy difícil de construir. Entonces, si tú conciencias a la gente joven, a los que están viéndonos, y no porque mañana se vaya a quedar la ciencia, sino a lo mejor el día de mañana son políticos o son directivos, pues dicen, hombre, la ciencia, pues hombre, si esto es el 1%, pues no le recortes aquí exactamente, o no le recortes tanto, o valóralo, ¿no? Porque como te cargas la ciencia, luego remontarla va a ser muy complicada, porque hay mucha competencia. O sea, que se conciba su importancia realmente. Claro, entonces esa concienciación es muy buena, y debería ser también a nivel de los políticos. O sea, a veces oyes a los políticos y como que a estos les damos el dinero y se dedican a sus cosas, ¿no? Como diciendo, estos se dedican a esto que le gusta, pero realmente útil no es. Y entonces yo creo que es importante el mensaje de decir, bueno, a lo mejor no es muy evidente lo que están haciendo, pero investigar por investigar, luego la gente descubre un montón de cosas muy útiles que no se pensaba, ¿no? Estás hablando mucho de divulgación, vamos a otro tema de divulgación para ir cerrando, que es la Semana de la Ciencia. Si no me equivoco es en noviembre, ahora nos dirás tú fechas más concretas. Sí, y bueno, sí, directamente cuéntanos un poco qué es la Semana de la Ciencia, qué fechas hay, qué actividades vais a llevar a cabo. Pues la Semana de la Ciencia es una actividad de divulgación que se hace en noviembre, y yo creo que en España lo hacen todas las comunidades autónomas. Entonces la Comunidad de Madrid promueve, lo varían un poco, pero suele ser en el mes de noviembre, y es una semana, pero luego juegas en esa semana. Por ejemplo, nosotros llevamos, desde que el centro está abierto, llevamos haciendo actividad, y la verdad es que ha tenido mucho éxito. O sea, de hecho, empezamos haciendo un día y ahora estamos haciendo 4, y no hacemos más días porque, o sea, nos ocupa mucho tiempo. Porque luego además tenemos que, claro, ocupamos salas del centro, y luego pues no es que interfiera mucho, pero sí que interfiere con la actividad diaria del centro, y además las personas que están implicadas, digamos que el día que toca actividad dedican ese día a la actividad. Y aparte, pues muchas veces dedican también otro ciclo de tiempo extra a preparar la actividad. Hay veces que hay que preparar material de cultivo. Lo que decías antes. Lo que decías antes con las plantas, ¿no? Pues tú vienes aquí a hacer las cosas con unas plantas, pero esas plantas las tienes que poner hace un mes, luego las tienes que cuidar, etcétera, ¿no? Trabajo de organización. Sí, esta actividad es diferente que la Noche de los Investigadores. Tiene muchas cosas en común. O sea, quiero decir, en principio, la Semana de la Ciencia la hacíamos con talleres solo.
Y entonces a la gente le gusta lo de tocar, y entonces más o menos teníamos el problema de que como lo ofertamos sobre todo para institutos, pues claro, los institutos a veces vienen en grupos grandes, entonces a lo mejor institutos que vienen, pues nosotros venimos a una clase, somos 20, pero hay veces que vienen 3 clases y vienen 50, entonces nosotros por logística no admitimos más de 50, o sea, organizamos las actividades para 100 personas. Entonces 100 personas, para que los talleres sean fáciles también y que todo el mundo toque, pues a lo mejor lo ideal es tener 10 personas por taller. Eso significa hacer 10 talleres. Si en cada taller hay una media de 3 personas implicadas, pues claro, estamos hablando de 30 personas. Entonces claro, hacer 30 personas trabajando un día. Entonces normalmente lo que estamos haciendo ahora es, nos hemos organizado y más o menos la actividad son 4 días. De hecho, este año lo vamos a hacer el 10, el 12, el 10, el 17 y el 19, o sea, un martes, un jueves, un martes y un jueves, empezando por el 10 de noviembre, pues así 4 días. Y lo hacemos 4 días porque los institutos están muy contentos y de hecho tenemos siempre muchas peticiones de los que han venido una vez, quieren repetir. Entonces normalmente le damos prioridad a los que no han venido nunca. Y además no sé cómo llega la información a todos sitios, pues que hemos tenido gente de de Ciudad Real, de Castellón. Pero eso es muy buena señal, ¿eh? Sí, es buena señal. Pues yo comentaba hace un momento con Pedro también que depende mucho de los profesores. O sea, que decir que los institutos, si hay profesores inquietos, pues eso se ponen a mirar. Yo haría lo mismo y diría, oye, esto parece interesante, voy a llevar a mis estudiantes a que lo vean. Que ¿no? salgan del aula, ¿no? ¿Qué tendría que hacer un profesor que nos esté escuchando y quiera apuntar a sus alumnos o quiera ir a un centro de investigación de visita para la Semana de la Ciencia? ¿Qué tendría que hacer? Pues tiene que contactar con nosotros. Entonces, formalmente... Bueno, nosotros estamos un poco llenos ya, ¿no? Bueno, hombre, tenemos gente que, claro... Para el año que viene. O para el año que viene, o en sus comunidades, en otras comunidades autónomas, otros centros... Sí, no, nosotros, o sea, también... Normalmente, ¿cómo se contacta? ¿Cómo sale un correo electrónico y se apunta. ¿Hay alguna web? Sí, pueden escribir a la dirección del centro. A la dirección de nuestro centro, a www.cbgp.upm.es, pueden contarnos que les gustaría venir a la Semana de la Ciencia, sí. Entonces, por ejemplo, vienen institutos. Entonces, como tenemos un formato de 100, pues a lo mejor hay veces que quiere venir un instituto y dice, nosotros somos 50. Pues si ya tenemos 70 palabrados, no caben. Pero hay veces que los institutos son a veces... Nosotros somos 12. Pues 12 muchas veces los acoplas más fácilmente. Entonces, si hay alguien interesado, aunque ya vamos llenando los grupos, va a ser muy importante qué día quieren venir y cuántos son, ¿no? Entonces, claro, pues los grupos grandes, pues más difícil de encajar. Grupos pequeños, más sencillo. Y ya digo, tenemos, pues eso, alrededor de 100 personas, pues son 400 personas en la Semana de la Ciencia. Pues ojalá, yo creo que sí, también estemos nosotros grabando Alimenta tu Mente la Semana de la Ciencia, porque sería muy interesante para seguir hablando de divulgación y suele haber mucho ambiente, ver a los chicos jóvenes aquí. Siempre alegra. Es un placer. Bueno, Luis, un placer, ha sido un gusto charlar contigo. Sí. Esperamos verte más por aquí y nada, que acabes bien la tarde. A vuestra disposición, pues sí, vamos a ir viendo cómo van aquí los visitantes. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers.